Buenos días, queridos integrantes del seminario Páginas de Marx. A continuación, les ofrezco mi comentario sobre el texto que nos corresponde comentar hoy. En la carta de Engels a Bloch se plantean principalmente algunas nociones sobre la concepción materialista de la historia. Sobre esta se señala al comienzo del texto que el factor determinante de la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Es decir, que al hablar de historia nos referimos a cómo se crean o se dan las condiciones materiales de constitución y mantenimiento de la vida y que a su vez esto determina los demás factores sociales y políticos que moldean a los individuos, sus acciones y relaciones interhumanas. En tanto se habla de que el factor económico no determina exclusivamente la historia, pero sí tiene gran incidencia en la construcción de las condiciones de vida de los individuos dentro de las dinámicas de un contexto histórico. Se podría decir que es imprescindible indagar y comprender la instancia económica para conocer los factores que son los determinantes del modo de producción capitalista y del tipo de sociedad dominada por este sistema. Del análisis de la economía se vendría a conocer cómo funciona la producción mercantil, la relación entre productores, la circulación de las mercancías y las formas del consumo. Y cabe la pregunta de si es lo económico una dinámica que trastoca las voluntades individuales. La respuesta nos las da el texto y lo que hemos visto en las lecturas anteriores. Sí, en lo económico sobre todo se vendrían a conocer los fundamentos sobre los cuales se erigen las formas de utilización de la fuerza de trabajo de los individuos y el tiempo de su vida como impulso del desarrollo de la civilización capitalista. Lo cual ya nos deja la pregunta de si lo económico no vendría moldeando, por ejemplo, las luchas políticas, la conformación de las ideologías y las teorías que conducen a la humanidad a pensar y actuar en la sociedad. Y efectivamente así es, pues esta sería la base fundamental para la construcción de las condiciones de existencia de los seres humanos en planos tan diversos como la cultura, el ordenamiento jurídico y las dinámicas políticas. Es preciso recordar que Engels, incluso un poco antes de Marx, empezó a escribir sobre el lugar central que ocupaba la crítica de la economía política, pues Engels ya venía involucrándose en temas de su contexto social y político que le permitían observar y estudiar, por ejemplo, las condiciones precarias en las que estaban los obreros en Inglaterra. De allí que su encuentro con Marx hizo que juntos ahondaran en las condiciones históricas de la clase obrera inglesa del siglo XIX, teniendo como postulado esencial que para indagar por las formas de dominación sobre los obreros y por sus posibilidades de liberación, resultaba imprescindible analizar el factor económico. Aunque en el texto que abordaremos hoy pareciera que se incluye el factor del azar, en esta carta es clara la idea de que la construcción de la historia es una cuestión que debe ser vista en las condiciones materiales concretas que dicta cada tiempo a sus individuos, por supuesto a las voluntades que los mueven y a sus experiencias específicas. Dichas condiciones materiales concretas de la existencia desembocarían en la conformación de la realidad, es decir, en la manera en la que se dan las formas políticas de lucha de clases, las ideas religiosas, filosóficas, las formas jurídicas, entre otros. La historia también está influida por las determinaciones producto de fuerzas individuales que pueden unirse o chocar entre ellas. Estas son las fuerzas que hacen surgir el acontecimiento histórico que a su vez contiene una manera particular de influir en determinaciones de la existencia colectiva e individual. Y que, como se decía anteriormente,
vienen a nutrir la existencia de un sistema social y económico como el capitalista. Tenemos entonces que para Engels, en esta carta, en la realidad social se pueden encontrar unos procesos que resultan determinantes, es decir, que inciden decisivamente en campos amplios de la realidad, específicamente en el proceso material de producción y reproducción de la vida, al que le dan una importancia predominante. Sin embargo, no se excluye el esfuerzo, la conciencia y la voluntad humana como factor transformador. No en vano Marx y Engels buscaron, por una parte, lograr entender las fuerzas, tendencias o leyes que determinaban la sociedad y la realidad de esta, y por otra parte, se esmeraron en ayudar a crear y a fortalecer un movimiento obrero capaz de organizarse y disponerse a transformar el mundo.